Bienvenidos, familia. Y hago la aclaración para los que nos sintonizan. ¿Qué está pasando en ese auditorio? Es porque el día de hoy empezó Summer Kids, nuestra escuela de verano para los niños, y ha sido una bendición. Y bueno, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestro credo, porque ya vamos avanzando a la recta final. Hoy es la sesión número 6 y vamos a ver lo que continúa en este credo. La pregunta es, ¿cuántos ya se lo aprendieron? ¿Ya se lo aprendieron? Bueno, a repasarlo. Vuelvo a recordarte que tengo premios para los que se aprendan el credo de los apóstoles. Vamos a seguir adentrándonos en las escrituras. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos cada vez vas a percibirlo, que cada vez, y no lo digo con un asunto que me motiva, al contrario, me entristece, cada vez menos vamos a ver que van a ser muy pocas las congregaciones donde de verdad se abran las escrituras. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no, porque Pablo lo dijo bien en la carta que le escribe a Timoteo, que estos tiempos muchos van a querer que solamente escuchar lo que sus oídos quieren escuchar. ¿Y por qué te digo todo eso? Porque lo que proporciona miércoles de serie es, vamos a adentrarnos en las escrituras. Con ese afán lo hacemos con la intención de que tú puedas sumergirte de verdad en las escrituras y explorar verdades que, te digo algo, damos por hecho que lo sabemos, pero en realidad necesitamos profundizar. Por eso el credo presenta eso, ¿verdad? Un acercamiento muy profundo ¿a qué? A lo que consideramos como doctrina fundamental. Porque ¿cuántos hasta este momento ya nos hemos hecho preguntas de, caray, esto no lo sabía, ¿verdad? O caray, esto no lo tenía en cuenta, o no sabía por qué? Por eso, qué importante, vuelvo a resaltar, familia, de explorar en esta intención. Así que, ¿qué te parece si oramos y pedimos al Señor que nos ayude en esta sesión nuevamente? ¿Sale? ¿Estás listo? Acompáñame cerrando tus ojos y vamos a decirle al Señor en esta noche que nuevamente Él aterrice todas sus verdades, que Él está como el maestro por excelencia. ¿Sabes quién es el maestro por excelencia? No es un servidor. El maestro es el Espíritu Santo. Es el maestro por excelencia. Y Él nos va a ayudar y nos va a adentrar en todas estas verdades. Recuerda, estamos cotejando las verdades que Él mismo inspiró. ¿Cuántos saben que lo que tienes ahí, hablando de tu Biblia, fue inspirado por quién? Entonces, en otras palabras, estamos comentando ¿qué? ¿Las palabras de quién? De Dios mismo. Así que vamos a pedirle que Él nos ayude en esta sesión. ¿Te parece? ¿Sí? Ok. Señor, en esta noche nuevamente te damos gracias por tu verdad que es palpable en nuestras vidas y que nos ayuda a seguir creciendo. Señor, queremos ser una congregación madura y para ello necesitamos adentrarnos en las verdades de verdad que necesitamos conocer. Para poder aplicar primeramente se necesita conocer y conocer de una manera no superficial. Conocer al tal punto que nos ayude a poderlo apreciar. Porque si lo entendemos, podremos vivirlo. Señor, nos quitamos aún todo velo religioso que hoy nos impida tomar las escrituras como algo rutinario. Quitamos aún todas las trampas que hoy pueden existir en nuestra vida. Pensar, Señor, que con una lectura superficial, Señor, es suficiente. Necesitamos conocer tu verdad. Hoy el pueblo carece, Señor, el pueblo de Dios está inmerso, Señor, en desafíos, Señor, que le están robando mucho precisamente por ello, porque no conoce las verdades espirituales. Señor, te pedimos, ayúdanos. En los tiempos que vemos cada vez más, Señor, con mucha mayor intención de que solamente quieren entretenimiento, Señor. La iglesia necesita no ser entretenida, Señor. Necesita las verdades, Señor, que van a establecer y darle soporte a su vida. Por eso te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Muy bien, familia, pues vamos a la sesión número 6 y vamos a empezar como toda sesión, ¿verdad?
repasando el credo hasta donde vamos, ¿sale? Vamos a hoy terminar. ¿Te acuerdas que este credo está dividido en tres porque representa la primera parte, una asociación a la persona del Padre, Dios Padre? La más extensa que hoy vamos a terminar, ¿verdad? Que es asociada hacia la persona de ¿quién? Del Hijo. Y terminaremos con la última, que es asociada hacia la persona del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad, ¿verdad? Nuevamente referenciada. Y bueno, vamos a terminar el día de hoy hasta esta última parte de la persona del Hijo. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a decirlo fuerte para que tú lo tengas cada vez más presente. A la 1, a las 2 y a las 3. Hasta ahí está, excelente. Muy bien, familia. El día de hoy vamos a abordar la parte que nos corresponde. Todo lo demás ya lo vimos. Si te perdiste por alguna razón, la invitación sigue en pie. Te animo a que lo cotejes en el canal de videos. Ya no vamos a comentar más. Así que vamos a hablar de esta porción que continúa. ¿Ok? Y la porción que hoy día vamos a ver es, como te dije, la porción que tiene que ver con ya el final de esta parte, de esta rama de la teología que es llamada la Cristología, que es el particular estudio de la persona del Hijo, que va, lo hemos visto, ¿verdad? Desde su nacimiento, posterior a su sufrimiento, su muerte, su sepultura, el descenso, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar la parte que es la Cristología, ¿de acuerdo? Entonces, la porción que hoy nos corresponde es: al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué tal? También, breves líneas. Tremenda doctrina fundamental que todo creyente debe de saber y debe de saber interpretar correctamente. ¿Sale? Entonces vamos a ver desde esta parte, lo he dividido en tres verdades que vamos a ir hablando una a una y que sobre todo tienen mucho que ver con la obra, como te dije, de lo que Cristo Jesús hizo. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que es: al tercer día, ¿qué dice? Resucitó de entre los muertos. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Definitivamente. Jesús mismo lo dijo. ¿Te acuerdas la semana pasada? La señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? Lo que Jesús mismo dijo. Así como Jonás, ¿cuántos días estuvo dentro del pez? Así el Hijo del Hombre. ¡Wow! Y eso que aparentemente era una historia que todo judío, ¿verdad? Y hoy en las escuelas de niños se habla mucho de Jonás, es una extraordinaria referencia a la resurrección de Cristo. Mira, el tema de la resurrección es extraordinario, definitivamente. El tema de la resurrección es un tema, en lo personal, que he estudiado por muchos años ya. Cuando he tenido la oportunidad de poder participar en ciertos foros de discusión donde se enfrentan diferentes posturas de diferentes religiones e incluso cosmovisiones muy diferentes al cristianismo, siempre tomo como referencia la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque sin la resurrección, te lo voy a decir ahorita con mis palabras y después tú ahorita vas a ver si estoy exagerando o no. Te digo algo, la resurrección de Cristo es una columna vertebral para el cristianismo.
Quítale la resurrección de Cristo al cristianismo y te voy a decir lo que queda. No tenemos nada. Quítale la resurrección de Cristo. Mira, hay pocos pasajes. Bueno, obviamente recuerda que vemos la Biblia como un conjunto, como te lo he dicho muchas veces, interconectada. Antiguo y Nuevo Testamento está interconectado. Es maravilloso cuando encuentras conexiones, ¿verdad? Como la semana pasada hablábamos de porciones que están conectadas, que prefiguran, ¿verdad? ¿A quién? A Cristo Jesús. Y es hermoso ver cómo la Biblia cobra sentido cuando al que estás percibiendo es Cristo Jesús. De verdad, es asombroso. Ahora, hay pocos pasajes que si tú los desprendes, te voy a decir algo, todo se empieza a mover. Te digo algo, si arrancas una sola página, y en especial esta página, esta porción cardinal, te digo algo, todo lo demás, como te dije, está interconectado, se empieza a mover. Voy a ejemplificarlo con otras palabras. Quítale a un coche el motor, ¿qué te queda? Un cascarón. ¿Te sirve? No de mucho. ¿Cuál es el propósito del coche? Transporte. ¿Se cumple el propósito una vez que le quitas el motor? Pues así es el tema de la resurrección para la vida del creyente. Quítale la resurrección. ¿Y qué te queda? Para muchos lo dirían. Mira, por eso yo traigo porque en esos foros, ¿sabes qué presentan? Presentan a Mahoma y como persona, o sea, en cuanto a ética, wow, mis respetos, en cuanto a ética. Presentan a Gandhi, presentan a Buda, presentan a cantidad de personajes ilustres. ¿Y el cristiano a quién presenta? A Cristo. Pero hay una diferenciación clara y marcada. Todos esos personajes ilustres incluso fueron algunos promotores de ciertas verdades morales, Pero hay algo que lo supera. Que Cristo Jesús es Dios. ¿Y por qué? Porque lo dice un cristiano. No, ahí no me presento, porque soy cristiano. No, les presento las pruebas. No lo que dice solamente la Biblia, las pruebas científicas de por qué Jesús demostró ser quien dijo ser. Y la resurrección, ¿sabes qué es? Contundente. ¿Por qué? Porque los muertos están. Las tumbas de todos esos personajes ahí están. Pero hay una sola tumba vacía. Y es la de nuestro Señor. Sí, si te emociona, dale un aplauso. Es verdad. La fe que has decidido profesar, la fe en la cual tú estás continuando, avanzando, creyendo, familia, es verdadera. No porque lo dice el pastor, es verdadera rubro por rubro, línea por línea. Es verdadera porque los muertos no resucitan, pero hay alguien que lo hizo, que venció a la muerte. Y si podemos presentar que la resurrección es verdadera, entonces automáticamente todo el mundo se tendrá que rendir bajo ¿qué? Doblar su rodilla bajo el señorío del Señor, porque demostró quien dijo ser. ¿Sabes cuál es ese pasaje que te hablo? Que si tú lo arrancas, todo se empieza a mover. Primera de Corintios 15. Por eso, de ahí la importancia. Quiero que te lleves esto a casa. Porque tú vas a ir y ¿qué digo con estos comentarios? ¿O qué busco? Que tú interiorices en pasajes como este. No estoy diciendo todo lo demás no es importante, pero tú le quitas 1 Corintios 15 y te digo algo, se empieza a mover. Porque entonces tenemos a Jesús como un buen profeta, como un gran maestro, como un hombre que definitivamente vivió coherentemente de lo que decía y lo que predicaba, pero no como Dios. Y entonces lo colocamos en el rubro de ¿qué? De tantos hombres ilustres y buena onda que el mundo ha tenido. Pero precisamente por ello lo comento.
porque Jesús demostró quién dijo ser. Por eso la resurrección es tremenda. Y entender esta obra nos va a beneficiar mucho para acercarnos en nuestra comprensión, para presentar el Evangelio desde la resurrección. ¿Vale? Mira lo que, por eso te lo decía, ahora lo vamos a ir acotejando. Por ejemplo, lo hemos hablado desde la primera sesión. ¿Recuerdas lo que se consideraba incluso uno de los primeros credos para la iglesia neotestamentaria? Y está en 1 Corintios 3, versículos 3 al 8. Dice Pablo: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me ha transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Verso 4, fue enterrado y el tercer día, ahí está, comprueba lo que dice el credo, ¿verdad? Al tercer día, ¿qué dice? Fue levantado de los muertos. Y nuevamente Pablo dice, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5, ahora, Pablo tiene que prestar puntual referencia, no a, pues alguien lo vio por ahí, ¿verdad? Porque ¿cuántos saben que cuando una noticia va pasando de boca en boca, a veces se distorsiona? ¿O no? Alguien ya le agregó más, alguien ya le dijo más, alguien ya lo tergiversó, alguien ya le, como dicen, de su ronco pecho. Y entonces al final tenemos, como dicen, el teléfono descompuesto. ¿A poco no? Si pasa en un juego, ¿verdad?, de niños, que esa es la intención, ¿verdad? Diciendo, ahí te voy a decir lo que el mensaje es, y termina diciendo algo todo contrario. Ahora imagínate en estos tiempos donde no había Facebook, donde no había redes sociales, donde no había todo lo que hoy tenemos. Era mucho más complejo poder, ¿qué?, dar a conocer una noticia en la que todos pudiesen diciendo, sí, fui testigo. Precisamente por eso la resurrección se convierte para estos tiempos en un tema extraordinario. Porque toda la metodología, como se investiga cualquier caso, mira, te recomiendo, hay una serie de libros que me encanta, por precisamente la metodología que presenta un periodista. Un periodista hace una investigación científica y usa el mismo metodología como cubre cualquier evento, y lo hace para corroborar la resurrección. ¿Y sabes cómo le llama? El caso de Cristo. Y es una obra extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque rubro por rubro, en la metodología, voy a decirlo así, secular, se cumple que esto es a voces, una noticia con tal veracidad como muchas otras incluso cuestiones que no lo son. No voy a poner aquí en esta tarde en tela de juicio eventos, pero te voy a decir algo. Hay muchos eventos en nuestra historia de México, y aquí tengo profesores que no me van a dejar mentir, y te voy a decir algo: no cumplen con esos rubros de metodología de investigación. ¿Sabes por qué? No le digas a nadie, son mitos. ¿De verdad? ¿Son qué? Mitos, esa es la verdad. Porque solo alguien los vio y dijo que los vio, pero no nos dijo cuándo, ¿verdad? No nos dijo dónde, solo por ahí dijo, pues esto pasó. Así tenemos varios mitos, honestamente, en nuestra propia historia mexicana. Pues, ¿qué crees? El evento de la resurrección es tremendo. Por eso quiero tomarme el tiempo para que lo vayas viendo. Percíbelo. Y Pablo empieza a decir, primero, no es mi opinión. Murió, fue crucificado, fue enterrado, pero al tercer día fue levantado de los muertos. ¿Como lo dijo yo? No. ¿Como lo dicen quién? Wow, porque las Escrituras, todo mundo sabía, bueno, todo judío sabía las profecías de Isaías. Ya lo hemos visto, ya no voy a resaltar más. Todos sabían del Mesías, aún la misma señal de Jonás. Está diciendo Pablo, se cumple con veracidad. Porque las profecías dicen y Jesús vino a cumplirlo. Ahora, pero no solo se queda ahí, mira lo que dice, versículo 5. ¿Lo vio quién? Pedro. ¿Quién fue Pedro?
El apóstol Pedro. Luego lo vieron los 12. ¿Quiénes son los 12? Los apóstoles. Ahí ya está hablando, ¿sabes de quién? Incluido Matías, que fue sustituido por ¿quién? Iscariote. ¿Bien? ¿Vamos bien? Fíjate, versículo 6. Más tarde, ¿lo vieron cuántos? Más de 500 de sus seguidores. ¡Wow! A la vez. No solamente, mira, lo vieron más de 500 de sus seguidores. ¿A qué? A la vez. O sea, tú puedes decir, no, pues lo dijo Pedro, lo dijo por ahí los 12, pues eran los 12, ¿no? Entre ellos se pusieron a decir, vamos a engañarnos que vimos al Señor. ¿Cuántos sabes? De hecho ha pasado, hay muchos que incluso se engañan a sí mismos diciendo, vi algo, y ¿sabías qué crees? En realidad no vieron nada, lo que están es producto ¿de qué? De su fantasía, ok. Puedes engañar a uno. Un Pedro, dices, no, Pedro estaba medio en éxtasis, ¿verdad? Y Pedro, ¿de qué fumaste? O los 12, ¿de qué fumaron? Porque dicen que vieron al Señor resucitado. Pero ¿cómo engañas a 500? ¿Sí te estás dando cuenta de algo? Como dicen, la ardilla está corriendo. Y te das cuenta que esto no es un asunto solamente de yo creo que, no, esto es un asunto hasta cierto punto bien técnico que nos hace ver, oye, objetivamente esto está, como dicen, de pelos. Porque hay veracidad en esto. Mira, 500 de sus seguidores lo vieron a veces, dice la mayoría, fíjate, 1 Corintios 15, estamos hablando ya de más o menos 60 años posteriores a que Cristo resucitó. O sea, ya pasó un tiempo y la iglesia en Corintios sigue recordando de qué, de que esto no fue un boca en boca, que esto fue algo que real. Y fíjate lo que dice, en este tiempo Pablo dice, la mayoría de los cuales, hasta ese momento, tú podrías encontrar, tú eres de esos 500, tú eres uno de esos 500, y en este punto de la historia te podían decir, no fue un sueño, no fue una visión, yo lo vi. Aunque algunos, dice Pablo, ya han muerto. Versículo 7. ¿Lo vio quién? Santiago. Este Santiago, ¿quién crees que es? El que posterior a la resurrección. Mira, hay mucho que podía hablar de Santiago porque cambia diametralmente su postura, ¿eh? Era como que no, antes por así decirlo, de la resurrección, pero todo cambia posterior a la resurrección, como la actitud de todos los apóstoles, cambió diametralmente. De ser muchos, ¿verdad? Voy a decirlo así, cobardes, pusilánimes, regresaron, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Camino de Emaús? ¿Te acuerdas de muchos de los que, a dónde se le apareció el Señor a Pedro? Estaba nuevamente ¿en dónde? Pescando. O sea, regresaron atrás. Pero posterior a la resurrección, ¿qué hay? Toda una extraordinaria actitud diferente de lo que ahora ya había resaltado. El Señor ha demostrado ser ¿quién? El Hijo de Dios. Y a partir de ahí entonces todos los discípulos, todos los seguidores, ¿qué? Se fueron hasta los confines de la tierra. Qué increíble. Lo vio Santiago. Santiago se coloca después siendo líder principal en la iglesia, ¿sabías? Y esto no sucedió sino posterior a la resurrección. Después lo vieron todos. Mira, ya dijo de los 12. ¿Había más apóstoles? No, mira, te das cuenta que hay muchas cosas que aquí podemos seguir hablando, pero bueno, me voy a limitar porque si no nos vamos, como te dije, hasta las 12 de la noche. Y por último dice en versículo 8, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía. ¿Quién dice Pablo?
¿Qué tal? ¿El apóstol Pablo fue testigo ocular de la resurrección? Bueno, se le apareció camino a Damasco, ¿no? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y desde ahí, wow, ¿cuántos quieren tener para empezar un encuentro con el Cristo resucitado? Con el Cristo de la gloria. Y que así como los discípulos y todos sus seguidores que de una vez que vieron, wow, ¿qué crees? Su vida no fue las mismas. Yo me pregunto, ¿cuántos creyentes actualmente el día de hoy ya tuvieron ese encuentro? Porque si Cristo no se ha revelado tu vida como el Cristo de la gloria, el Cristo resucitado, ¿sabes? Hoy todavía puedo decir que se percibe, no lo digo en esta casa, pero lo percibo de manera global. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero todavía les perciben a Cristo como el Cristo de la tradición. El Cristo que está ahí, ¿verdad? ¿En qué? En un madero, con una imagen, ¿verdad? Qué triste, porque ¿cuántos saben que Cristo no quedó ahí? Muy bien, ahora vas a comprender por qué te dije que si le quitas 1 Corintios 15 a la Biblia, todo se empieza a mover. ¿Sí? Tú vas a juzgar si yo soy un exagerado o realmente lo que estoy diciendo es lo que el apóstol Pablo dijo en otras palabras. Vamos a ver adelante. Mira, vamos a irnos hasta el versículo 12. Y dice así. Pero díganme lo siguiente. ¿Por qué? Porque rápido, porque si no, no vas a poder conectar por qué Pablo habla lo que habla. 1 Corintios 15 se escribe con la intención de poder quitar de en escena, ¿sabes?, el pensamiento de muchos que ya no estaban creyendo en la resurrección, que estaban siendo confundidos. Y te voy a decir algo bien interesante. Gran parte de la, vamos a decirlo, influencia de pensamiento que tuvo la iglesia se lo debemos, obviamente negativa, a la cultura griega. ¿A quién? Porque la cultura griega no argumentaba a favor de una resurrección de cuerpo, porque para la cosmovisión, y tú puedes cotejar a Aristóteles, todo esto es línea filosófica, ¿verdad? Era hasta cierto punto como ser humano como perdedor, y entonces volver a resucitar era no. Por eso ellos hablaban de otra tendencia, y bueno, en otro momento te lo puedo platicar, ¿verdad? Con más calmita, como dicen, nos tomamos un cafecito ¿sí? y le seguimos platicando. Mira, no sé tú, pero yo no encuentro un tema más apasionante que hablar de las verdades de mi Señor, ¿verdad? Familia, con todo respeto, pero si tú dices esto para mí me aburre, familia, no sé, a lo mejor estás en el lugar equivocado. Te digo algo, es triste ver todavía creyentes que ven esto y lo ven así como dicen, de hueva. O sea, estamos hablando de tu Señor, estamos hablando de la realidad extraordinaria que Cristo Jesús resucitó. Y que tú tomes esto así, no, es triste. Pero yo sé que en este auditorio no hay de esas personas. Pero regreso a lo que te estaba hablando. ¿Cómo puedo respaldar mi comentario que acabo de decir acerca de la influencia de la cultura griega? Te lo voy a decir con un solo versículo. Fíjate que un día el apóstol Pablo estaba predicando en el Areópago. ¿Te acuerdas de esa porción? ¿En dónde? Dice, ¿qué rayos es eso? Bueno, tienes que leer Hechos capítulo 17. Y el Areópago, rápidamente, porque te digo, me pican la lengua y me sigo y no quiero llegar a que nos den las 9 y sigamos aquí. Bueno, se concentraba, era el foro de aquel tiempo filosófico más representativo. Y ahí se colocaban los hombres de influencia griega. Ahí no había judíos. O sea, Pablo se sale de su zona de confort. Ahí no van a hablar de la Torá, ahí no van a hablar de lo que Pablo como rabino, como judío, como exégeta del Antiguo Testamento era. Ahí van a hablar de cosmovisiones filosóficas griegas. Y por eso cuando Pablo utiliza la figura del Dios conocido, ¿alguien ya recuerda esa historia? ¿Lo utiliza para qué? Para
darles a conocer a Cristo. Y ahora vas a entender por qué lo reciben como lo reciben, porque Pablo habla de la resurrección a estos griegos y fíjate lo que pasa. Hechos capítulo ¿qué? 17, versículo 32. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección, ¿qué dice? De la resurrección de los muertos, perdón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y ahora entiendes por qué se rieron por el desprecio. Porque para los griegos era como un asunto de, no, tenemos que trascender la parte corpórea, no regresar al cuerpo. Por eso hablar de resurrección para los griegos era, por eso se burlaron. Otras versiones dice se burlaron. Algunos se rieron con desprecio. ¿Ahora entiendes por qué? Ahora, eso te lo digo antes de conectar a lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque esa influencia de no creer en la resurrección ya estaba permeando ¿en dónde? En la iglesia. Ahora sí, vamos a regresar a 1 Corintios 15. Y en dilema está el asunto, ¿verdad? Que tú creas si realmente estoy exagerando o no con lo que te dije. Entonces Pablo, ya viendo la intención de cómo algunos no están creyendo en la resurrección, tiene que recordarles esto. Atención. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿cómo se le llama esa obra? Resurrección. ¿Por qué algunos de ustedes dicen, que dicen? Que no habrá resurrección de los muertos. Pregunta, ¿ya detectas una influencia en la iglesia como una influencia negativa? ¿Sí o no? Ah, bien. O sea, ya están diciendo no hay resurrección. Porque los griegos no creían en la resurrección. Y vuelvo a resaltar, por eso cuando Pablo les predicó de la resurrección en Colina de Marte, que es la traducción de Areópago, ellos creen en Júpiter, ¿sabías? Saturno, todo. Por eso te digo mucho, la influencia no creas que ha terminado, la influencia la seguimos teniendo hasta el día de hoy. Bueno, versículo 13. Pablo responde, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Me encantó, no sé si percataste, tú y yo en esta tarde cantábamos una canción hermosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿O todavía crees que cantamos canciones como para la antesala a la prédica? No, todo está conectado, familia. ¿Y qué cantamos? Por cierto, si tú perdiste la alabanza, pues ni cómo ayudarte. Pero Cintia dijo algo. ¿Te acuerdas lo que dijo Cintia? Ella no sabía lo que... Aquí están mis notas, yo no se las pasé a ella. Pero ella dijo esto precisamente, que está respaldado con lo que Pablo dijo. Si Cristo, bueno, si no hay resurrección de los muertos, entonces ¿qué? ¿Sabes que tú y yo vamos a resucitar? ¿Y sabes por qué? Porque Cristo Jesús fueron las primicias. Ahí dale un aplauso fuerte al Señor. De verdad, estamos comprendiendo. O sea, tú y yo debemos de saber por qué vamos a resucitar. No nada más porque sí. No podríamos resucitar, familia, si Él no hubiese resucitado. Mira lo que viene. Y entonces Pablo les va a poner así como dicen una tunda a la iglesia, en el buen sentido, para que reafirmen, que no se dejen influenciar por aún voy a decirlo así, la periferia de lo que están escuchando en todo su entorno. Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes
¿Estoy exagerando con lo que dije hace un momento? Familia, si Cristo no hubiese resucitado, te digo algo, estamos perdiendo el tiempo. Vámonos a casa, dediquémonos a otra cosa, porque entonces estamos fritos. Por eso, los ataques. ¿Sabes bien? Satanás sabe que si logra mover, lo que quiso hacer con ellos, con la iglesia en Corinto, fue moverlos en ¿qué? No crean la resurrección. Si, ¿sabes por qué hay mucho ataque hoy en día en contra? Por eso yo soy promotor de la apologética, de defender la fe, porque tenemos argumentos, porque tenemos las bases, porque tenemos todo de verdad. Aquel creyente, ¿verdad? Que bueno, el que no se interese es su problema, pero tiene más argumentos de los que creen, que a veces solamente decimos, bueno, yo más por fe. Bueno, sí es por fe, claro, pero detrás de eso hay una serie de convicciones y, como te dije, de argumentos. Wow. Por eso Satanás va a buscar. Y en muchos, en círculos, yo sé de varios círculos cristianos que han sido afectados por filosofías, por novelas. Hace algunos años salió una novela que se llamó salió en inglés, pero la traducción es El Celote. El Celote con Z, una de los de que la Biblia habla, de un grupo religioso. Bueno, esa novela trae argumentos que ponen en juego la resurrección de Cristo. Te digo algo, cristianos no fundamentados, voy a decir esto, se tragaron esa información y ¿qué crees? Hoy se han apartado. ¿Cómo puede ser que una simple novela mueva la fe de muchos? ¿Por qué? Ahí está la evidencia, ¿verdad? Volvemos a lo que decía al inicio. Pensamos que lo sabemos, creemos que estamos fundamentados y a la hora de la hora, como dices, ¿qué crees? Se truena el lazo que sostiene nuestra fe, porque era un lazo como de un hilo de estambre. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tengas una cuerda? Por algo, ¿verdad? La analogía del ancla. Porque un ancla no se ancla con un lacito. Y si has visto las anclas de los grandes barcos, hay un tremendo cadena y dices, no inventes. Pues sí, ahora sí que dicen como, de acuerdo al sapo es la pedrada. Pues ¿qué crees? La fe cristiana tiene una cadenota. Porque no está solamente basada en, pues yo nomás porque no. Bueno, Pablo dice, así de fuerte es el tema de la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, entonces, vuelvo a repetir, toda nuestra predicación es inútil, la fe de ustedes también es inútil. Y agrega, verso 15, y nosotros, los apóstoles, ¿qué dice? Estaríamos a todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de muertos. Versículo 16, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué dice? Verso 17, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes, ¿qué dice? Es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. ¡Wow! ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque realmente Él resucitó. Y nuestra esperanza está vida. Y cada día, mira, esa es la razón. Algunos todavía no lo saben. Pero esa es la razón por la cual nos congregamos en un día domingo, ¿sabías? Porque la iglesia comenzó a reunirse para celebrar que un primer día de semana, muy de temprano, mujeres, ¿qué? Fueron a la tumba y la encontraron vacía.
y encontraron un ángel diciendo, no está acá, el que buscan ha resucitado. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Y sabes, de ahí en adelante la iglesia empezó a reunirse un primer día de semana, porque estamos haciendo un ejercicio, y lo digo constantemente, familia, debemos de crecer en conocer por qué hacemos lo que hacemos. No es una tradición, ¿sí? Estamos trayendo semana a semana nuestra primera adoración. ¡Wow! Nuestro primer fruto de nuestro trabajo. ¡Wow! Estamos diciéndole, Señor, tú eres primero. Domingo no es fin de semana, domingo es inicio de semana. Y estamos diciéndole al mundo, para nosotros nuestro Dios es primero. Domingo todo mundo, ¿verdad? Y si tú has tenido, arrepiéntete, ¿cierto?, de este pensamiento de domingo todo el día en pijama, ¿verdad? Vamos a levantarnos tarde. Eso es lo que el mundo hace, pero el creyente sabe que domingo todo se lo debe a Él. ¡Wow! Familia, entonces cuando tú empiezas a conocer todo esto te dices, no inventes. Tal vez he llevado un estilo de vida de religiosidad porque domingo me llevaban y así se llevó, pero tiene sentido cuando ves temas como estos y sabes que estamos haciendo un ejercicio de traer. ¿Sabes por qué? Porque fueron las primicias. Y todo lo que hacemos primero, ¿cuántos saben? Lo que poner a Dios primero trae consigo, ¿qué? Una ofrenda en olor grato a Dios. Es un principio. Si tú pones primero a Dios, no en algunas cosas, en todo. ¿Sabes por qué las cosas a lo mejor no están resultando? Pregúntate, en tu propia administración, ¿cómo está? ¿A quién pones primero? En tu primer día, ¿cómo comienzas el día? ¿A quién pones primero? Y ahí está el asunto, ¿verdad? Que volvemos porque Cristo ha resucitado, entonces todo cobra sentido. Versículo 18, vamos a terminar esta parte. En este caso dice, todos los que murieron creyendo en Cristo, ¿qué dice Pablo? Están perdidos. Verso 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Arráncale 1 Corintios 15 y todo se mueve. ¿Estoy siendo exagerado? No. Lo cierto, verso 20, es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Ahí está lo que te estaba diciendo, la primicia. Cristo Jesús. ¿Y ahora qué nos envía? Como las primicias nos envía a nosotros, que seamos ¿qué? También aquellos que brindan ¿qué? Lo primero. Bueno, familia, como resumen y síntesis, yo puedo decirte esto: la resurrección es cardinal, ¿sí? Para la vida cristiana, la resurrección es columna vertebral. Y si tú no crees en la resurrección, no puedes decirte que eres cristiano. Y aún te voy a decir algo, dudo de tu salvación, no porque yo sea no, yo sé que la salvación depende del Señor. Pero la palabra es clara, que no solo es confesar al Señor como el Señor, sino que confieses que ¿quién lo levantó? ¿De dónde? Ahorita lo vas a ver, ¿verdad? Mira, por eso yo lo sintetizo así esta parte del credo. La resurrección, di conmigo, es la base. Dilo fuerte, la resurrección es la ¿qué? La base de nuestra justificación. Y para ser salvos hay que creer que Cristo resucitó. ¿Lo digo yo nada más por traerte aquí un comentario? No. Cuando el credo de los apóstoles dice al tercer día resucitó de entre los muertos, estamos haciendo puntualmente referencia a lo que Pablo dijo. Si confiesas, ¿cómo? Con tu boca que Jesús es el Señor. Pero ahí no termina.
y crees en tu corazón, ¿qué dice? Que Dios lo levantó. ¿Cómo se llama esa obra? Di conmigo, resurrección. ¿Qué dice? Será salvo. Ahí está. Entonces, vuelvo al punto. ¿Es una exageración decir que sin la resurrección no hay justificación? No, es verdad. Porque para poder ser salvos sí hay que confesar que Cristo es el Señor, pero también hay que creer que ¿qué? Que Dios lo levantó de entre los muertos. Increíble, ¿no, familia? Entonces, ¿por qué hoy en día, mira, yo entiendo que las presiones del día a día nos afecten, seríamos extraterrestres si no nos afectaran. Yo entiendo que podemos pasar por ciertos desiertos, pero te voy a decir algo que no debe de cambiar en la vida del creyente. Aún la iglesia misma, ¿sabes qué hacía? Un ejercicio constante. ¿De qué? De recordarse que su esperanza está viva. Entonces, sí, entendible que te afecte y que después venga, veas medio tristón, pero no nos justifica. ¿Sabes por qué? Porque nuestra esperanza está viva. Y yo lo prediqué mucho en COVID porque, ¿sabes? Yo vi muchos cristianos bien agüitados. Claro que yo también me agüité. ¿Por qué? Porque veía gente amada, cercana, que estaba yéndose. Pero te digo algo. Pero después reflexionaba, ¿pero se están yendo qué? Con el Señor. ¡Gloria a Dios! Y todos aquellos que estaban atemorizados y yo sé, y si me agarra, ¿qué crees? Deberían de replantearse, ¿verdad? Si realmente han creído en el Señor, porque, digo, su actitud demonada, que creo que como que, ¿sabes? El creyente sabe que ha entregado su vida al Señor. El creyente que realmente ha entregado su vida no tiene temor a la muerte. Buenas noches. Porque sabe cuál es su esperanza. Y si Cristo Jesús resucitó, tú y yo resucitaremos cuando Él venga por segunda vez. Alguien dele un aplauso bien fuerte al Señor. Pero también hay que hablar de esto. La siguiente parte del credo habla de algo que honestamente te voy a decir, la iglesia no le da mucha importancia. Vuelvo a repetir. Cuando hablo de iglesia me hablo lo general. Mira, ascendió al cielo. ¿Y qué dice el credo? ¿Y qué? Y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Mira, te voy a decir algo. A veces pensamos que la obra de Cristo terminó cuando resucitó y se ascendió y ya ahí. ¿Qué crees? Por si no lo sabías o si no te has percatado, Cristo continúa con su ministerio. Para algunos esto fue un shock, ¿eh? Te lo voy a volver a repetir. Cristo continúa con su ministerio hasta el día de hoy. Terminó su ministerio en la tierra. Ah, sí. Cuando dijo consumado es, consumado es. Terminó su ministerio, di conmigo, terrenal. Pero la obra más grande y poderosa estaba comenzando. ¿Qué? Resurrección. Y una vez que resucita, demuestra, da evidencia, ¿verdad? Que Él es el Hijo de Dios, que Él venció a la muerte, que la muerte no lo pudo retener. Se apareció a los apóstoles, se apareció a Santiago, a más de 500 a la vez, para comprobar que esto no es un boca a boca, que no es leyenda urbana, que esto fue veraz. Y después convivió con sus discípulos. Dice la Biblia, ¿cuántos días? 40. ¿Cuántos?
40 días, no tenemos detalles, no hay que especular. Vas a encontrarte documentales, ¿verdad? De National Geographic, qué sé yo, que te van a hablar de los 40 días perdidos. Con el afán de ¿qué? De especular, de decir algo que no es bíblico. Por eso no te enganches, mi recomendación, ¿no? Porque nos encanta, ¿verdad? Engancharnos, ¿verdad? No, hay que resaltar lo que la Biblia dice. Y cuando he encontrado que hay algo que la Biblia calla es porque hay que ¿qué? ¿Por qué especular? Pero nos encanta el misterio, ¿a poco no? Bueno, la gran verdad es que Cristo Jesús dijo, voy a preparar. Alguien déle un aplauso fuerte al Señor. Mira, qué increíble ascensión. Ascendió al cielo y Dios le dio el lugar de autoridad. ¿Sabías que en la cultura judía, aquel que está en la diestra, porque la derecha, lo he hablado en otras series, lo que representa para el judío la derecha y lo que representa por eso en la bendición es con la derecha, por eso cuando se imponían manos era con la derecha, ¿sí? Porque tiene un asunto, una connotación importante. Por eso Jesús se sienta ¿dónde? A la derecha, a la diestra. El lugar de autoridad. El lugar que conlleva lo que Cristo Jesús le confió en obediencia al Padre. ¿Te acuerdas Filipenses capítulo 3? Hablando de toda la humillación de Cristo. Pues ahora estamos viendo la exaltación de Cristo. Porque Cristo se humilló y el Padre lo exaltó. Y le dio un nombre por sobre todo nombre. Para que ese nombre se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Mira, familia, vamos a corroborar si es lo que dice el credo, las escrituras lo respaldan. Romanos 8:34 dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús, ¿qué dice? Murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y Él está sentado en el lugar de honor. ¿A dónde? A la derecha de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está haciendo el Señor? Dale un aplauso fuerte al Señor. Mira, familia, cuando dije el ministerio del Señor sigue activo, algunos se quedaron así. Porque yo pensé que había que, ¿qué crees? Ahí está. ¿Qué es el ministerio del Señor Jesús sigue activo? ¿Y cuál es su ministerio ahora? ¿Qué está haciendo? No inventes. Cuando nos caiga el 20 de esta verdad, ¿qué está haciendo en este momento? Yo creo que está intercediendo que en ojo de agua ahí me crean. Wow. Se les caigan los velos. Que puedan comprender que yo estoy, ¿qué? Intercediendo por ustedes. El autor de Hebreos, ¿sabes? Mostró los oficios de Cristo. Sacerdote, rey, y todo lo que conlleva a los oficios tiene precisamente un cumplimiento con el ministerio que Jesús hace. Ahora, vuelvo a repetirte, por eso si la iglesia hasta el día de hoy piensa o le da poca importancia a la ascensión, la verdad es que tú y yo debemos de percatarnos que Cristo continúa con su ministerio. ¿Sí? Si nos centramos solamente en lo anterior, vamos a dejar de vista, ¿verdad? O vamos a pasar por alto que Jesús está haciendo algo a nuestro favor, ¿cierto o no?
su ministerio continúa. Mira, en Efesios capítulo 1, Pablo también dice claramente esto que el credo está apuntando. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, del versículo 19 al 23. Dice el apóstol Pablo, bueno, es parte de una oración, es parte de la oración inicial que Pablo hace por esta iglesia. Y fíjate lo que ora. Versículo 19. También pide en oración que entiendan. ¿Qué? Que entiendan. ¿Necesitamos crecer en entendimiento, familia? La verdad es que sí. Y mucho. Y mira lo que Pablo lo va a describir en qué palabras. Que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, verso 20, que levantó a Cristo de los muertos. Y ahí está. Y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha. Ahí está. ¿Eran mis palabras lo que te decía? No. Realmente la figura de autoridad, la figura de honor va ¿a dónde? A la derecha. A la derecha de Dios en lugares celestiales. Verso 21. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de quien crees, de ti, familia, de la iglesia. Versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes, con su presencia. ¿A cuántos de ustedes, familia, les llena el corazón de decir, Señor, yo quiero conocer esta verdad, quiero entenderla? Porque Pablo oraba para que entienda esta increíble ¿qué? Grandeza del poder de Dios. Que ese gran poder, como Cintia lo dijo hace rato, es verdad, ¿está aquí? ¿En quién crees que está? En nosotros. De verdad, familia, creo que si tú no lo has reflexionado, es momento de que tú sigas reflexionando. Que ese gran poder que Dios, que el gran poder de Dios, que lo hizo levantarlo de entre los muertos, es ese poder que Dios ha dado ahora para beneficio de ¿quién? De nosotros. Por eso la ascensión es importante, porque evidencia que Cristo sigue ¿en qué? En su ministerio, y que está intercediendo por ti y por mí. ¿Para que qué? Para que tú y yo podamos ¿qué? Entender, comprender, llevar a cabo que lo que se nos ha dado es extraordinario. Es el poder de la resurrección, familia. Es para poder dar vida a lo que está muerto. Por eso nosotros como cuerpo de Cristo tenemos un mensaje vivo. Y que está llevado a ¿quién? A personas que están sin Cristo. Y como la Biblia lo presenta a los que están sin Cristo. ¿Están qué? Muertos. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje que vivo, extraordinario, familia, que debe de llevar consigo el entendimiento de que tú y yo necesitamos seguir creciendo. Por eso, la ascensión de Cristo no solamente es un evento de
que lo llevó para subir al cielo. En esencia es el propósito que describe el lugar de Cristo como autoridad que hoy tiene bajo todo dominio. Bien lo acabamos de leer, ¿verdad? Bajo todo gobierno. En comprender que ese mismo poder está en ¿dónde? En nosotros. Muy bien, familia. Y llegamos a la última parte de esta parte del credo, que es también otro evento. Ya vimos resurrección, después ascensión. ¿Y cómo termina? Ahora, actualmente, Cristo está ¿qué? Sentado. Si hoy te preguntan teológicamente, ¿dónde está Cristo? Cristo está sentado en el trono a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Ministerio activo. ¿Pero ahí se va a quedar? ¿Ahí termina la historia? No. Me acordé de un chiste. ¿Quieres un chiste? ¿Sí? Hasta cierto punto sí da risa, pero también evidencia cómo hoy en día tanta gente asocia o sobreespiritualiza cosas que terminan siendo disparates. Esto es verídico. Resulta que en cierto lugar, en cierta iglesia, llegó una mujer, ojo, ¿me estás viendo aquí? Entre comillas, que decía ser profeta. No, pues ya para cuando llega así, soy profeta, dice, wow, ¿no? Pues aguas, ¿no? Porque... Y entonces, ¿verdad? Como que si hoy en día utilizan la frase, así dice el Señor, ya todo, entonces, ¿verdad? Pues esta mujer se aventó este disparate. Esto es verídico. Así dice el Señor. Vengo pronto. Pregunta, ¿estabas diciendo algo que la Biblia no nos dice? No, ¿verdad? Vengo pronto. Escúchenlo bien, pueblo. Vengo pronto. No sé cuándo, pero de que vengo, vengo. Ridículo. Me hizo acordar de eso. Claro que el Señor viene. Y es una verdad que debemos de vivir constantemente arraigado en nuestros corazones. Y el Señor viene, familia. Y el credo dice, ¿dónde dejamos el credo? En el lugar de ¿dónde? De los cielos. ¿Y qué dice el credo? Ayúdame a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos. Ahí está. Increíble. Doctrina fundamental. El Señor viene por segunda vez. Pero ya no vienen los términos de su primer advenimiento. Lo voy a decir de forma elegante. Su segundo advenimiento, los parámetros cambian totalmente. ¿Sabes por qué? Porque hace 2000 años vino el Salvador del mundo y ofreció su salvación gratuitamente. Los que creyeron están aquí, ¿verdad? Esperando que esto venga por segunda vez. ¿Verdad que sí, familia? Anhelamos que Él venga. ¿Cuántos podemos decir así como termina el Apocalipsis? ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! Y los que no la recibieron, el Señor Jesús ya viene, no más como el Salvador del mundo. Si alguien te dice o te sugiere, bueno, pues está totalmente equivocado, porque el Señor viene en otros términos. Y el credo lo afirma. Ahora el Señor viene como juez justo y viene a reinar con poder y a establecer su reino de justicia y poderío. ¿Y sabes quiénes son los que van a reinar con Él? Ahí está. No te vi convencido. Algunos dijeron, oh, no sé quién va a reinar con Él. ¿Quién crees que va a reinar con Él? Los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo.
Ahora viene saber si realmente lo que te acabo de decir es lo afirman las Escrituras. Mateo capítulo 16. Vamos a leer 2 versículos. Dice así, pues el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, él mismo está hablando de él, que dice, vendrá. El credo tiene la razón. Vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre, ¿y qué viene? Juzgará. Juzgará, porque ya no viene aquí a salvar, sino diría viene a salvar. ¿Viene aquí ahora? A juzgar. Porque el segundo advenimiento ahora es el quién, el juez justo, aquel que viene a establecer su reino. Juzgará a quién, a cada persona de acuerdo a sus acciones. ¿Qué tal? A ver, voltea al que ves a tu lado. Pregúntale, ¿sabes lo que estás haciendo? Dile, ¿sabes bien lo que estás haciendo? A ver, a algunos les lleva vergüenza diciendo, no, Dios mío, porque si Dios lo sabe. ¿Te digo algo? Nada que esté oculto permanecerá oculto. Todo saldrá a la luz. Si hay algo oculto, familia, Dios de gracia nos invita a que ábrelo, sácalo, destápalo, porque no quieres tener lugar con el acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Y cuál es su función? ¡Tú hiciste! ¡No te hagas! Ayer, acuérdate. Y los que estamos en Cristo Jesús, abogado tenemos. ¡Wow! Ahora, familia, doctrina fundamental. El gran trono blanco. Apocalipsis habla de ese evento. El tribunal de Cristo. 2 juicios diferentes. La semana pasada solo los mencioné, ¿te acuerdas? Uno es para los creyentes, otro es para los incrédulos. Y ahí vienen, ¿verdad? Acciones. Los creyentes, ¿sabes qué vamos a recibir? Por eso vale la pena, o sea, porque el justo por la fe vivirá. Familia, la fe que justifica da obras. No somos salvos por obras, pero nuestras obras evidencian nuestra fe. Y claro, entonces por eso, vamos a darle duro, ¿no? Y a seguir sembrando justicia, ¿cierto o no? Y a seguir haciendo lo bueno. Y si nos piden despensas, vamos a traer despensas. Y si nos piden hacer lo bueno, y si nos piden ofrendar, familia, porque tenemos la fe que ¿qué? Que justifica. La fe que da por evidencia que hemos creído. Y vamos a recibir coronas. ¿No te entusiasma? Como que no te vi entusiasmado, ¿eh? Vas a recibir coronas. Si es que tus obras, ¿qué? Son las que Dios nos está pidiendo. Gracias a Dios. ¿Y los que no? Segunda muerte. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? Bueno, les digo la verdad. Algunos de los que están aquí ahora, dice el Señor Jesús, no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Sabes? Porque la muerte física para el creyente no es su final, no es tu destino final. ¿Vamos a morir? Todos. Pero vamos a resucitar. Y los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿para qué? Para estar con Él por la eternidad. Amén. Mira lo que dice Pedro. En cambio, alégrense mucho. Son las mismas palabras, es la misma temática, con otras palabras. Alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria. A eso se refiere, de ver qué. Se está refiriendo, ¿sabes a qué? A ese evento de estar con Cristo, de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Y vamos a finalizar con Mateo capítulo 25,
porque es la parte donde aquí, como bien dice el credo, vendrá a juzgar a vivos y a muertos, es decir, nadie se va a, como dicen, a quedar fuera. Todos vamos a entrar. Todas las naciones, familia, las naciones, México va a estar ahí, los mexicanos vamos a estar ahí. Miren lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí está, volvemos lo que dijo Pedro, lo que dijo Mateo, el Señor Jesús en Mateo 16, lo mismo que estamos hablando. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus ángeles, ¿qué dice? Entonces se sentará sobre su trono glorioso, trono físico, familia, trono, ¿verdad? Serie de Israel, ¿en dónde será ese trono? Todas, versículo 32, todas las naciones se reunirán en su presencia. ¿Y todas las naciones incluye a México? Sí. Y mira qué analogía utiliza. Y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas. Bueno, como no tenemos acercamiento cultural de las costumbres judías, el pastor hacía eso. Pura oveja, no los que dicen sobre oveja, no. O sea, dices que eres oveja, pero en realidad eres cabra, ¿no? Así le hacía el pastor, o sea, cabritas de este lado no son oveja, son cabras. Y así las tenía que separar, ¿no? Porque no es lo mismo barbacoa de borrego que barbacoa de cabra, ¿no? De chivo, ¿verdad? No. Bueno, lo separa. O sea, hay una distinción. Presta atención, versículo 33. Pondrá, ¿a quién? Las ovejas a su derecha. Y ya te dije la intención de lo que es la derecha y la izquierda. O sea, algo positivo, algo negativo. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, no a los de la izquierda. Ahí está. Pura oveja, cabras no. Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Wow. Ahora la pregunta es, ¿eres oveja? De vez en cuando yo digo, me salen actitudes como de cabra. Como de cabra loca, es más. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios? Que al final de nuestros días, los que realmente hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo y hayan decidido vivir para Él, ¿qué? Estarán siendo parte de ese reino. Donde, por eso te pregunté, ¿quiénes reinarán con Él? La respuesta objetiva es, las cabras. No, las ovejas. La gran verdad, y con esto cierro, familia, es que hoy tú y yo necesitamos reflexionar bastante si nuestra actitud, mira, podemos decir mucho, pero el Señor Jesús dio el parámetro. Por sus frutos serán conocidos. Y si camina como cabra, hace sonidos de cabra, come como cabra, no obedece como cabra, pues aunque te diga que es oveja, ¿qué crees? Es cabra. No es lo que decimos. Que el fruto de nuestras vidas evidencie que realmente somos ovejas.